Bueno, muy buenas tardes. Hoy continuamos con el ciclo Transporte y Soberanía. Muy agradecido por la conferencia, la charla que Mónica Bettini nos va a dar hoy. La voy a presentar a la compañera Mónica Graciela Bottini, es profesora nacional de Bellas Artes, egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Tiene un posgrado especializado en arte terapia, especialización académica en arte y diversidad Canadá. Realiza exposiciones a nivel provincial y nacional, obteniendo premios. Perteneció a la empresa de ferrocarriles argentinos desde 1978 hasta 1990. Mónica, cuando usted quiera, comenzamos. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ustedes, eh, a este ciclo de conferencias y especialmente a Juan Carlos Sena, que se acordó y me invitó. Espero que todo esto que les cuente, más allá de los nombres, les llegue con la fuerza, la emoción y la alegría con que transitó este proyecto hecho historia, realmente. Bueno, en primer parte, voy a hablar de este que es un proyecto único que pertenece a la vida de nuestro ferrocarril argentino y que, como dije, es un proyecto que hizo y se recuerda como un hecho histórico. Voy a hablar de 2 vagones con carga de arte, con enormes y generosos brazos que recorren nuestro territorio y que encontró su nombre propio, Tren de las Artes, y que transitó desde su pequeño nacimiento con la idea y con la fuerza de una mujer, Nelly Rebeque, con la indeclinable belleza de lo que es simple, de lo que no es especulativo, y que tuvo vueltas y muchas contracaras y sobre todo mucho esfuerzo, mucho sudor, hasta alcanzar su máximo fulgor, donde muchos otros pusieron el cuerpo y el puño para defenderlo, y otros tantos, como casi todos los pueblos que visitamos, la emoción, la admiración, el deleite y la sorpresa de lo inédito. Para llegar a la historia del Tren de las Artes hubo que realizar caminos que fueron difíciles, porque no habían sido transitados en nuestra historia de los ferrocarriles. Y a veces han sido tramos silenciosos, casi diría como invisibles. Escarbando en la historia de otras regiones, se encuentran antecedentes que parecen semejantes a las mismas ansias con que fue dirigido este proyecto, las mismas cumbres y también los mismos precipicios que transitamos. Voy a situarlos en el contexto de, como ejemplo de antecedente, ¿no?, de la Segunda República Española, también llamada República de los Profesores, que consideró a la cultura como parte integrante de la justicia social. Parte de este objetivo lo cumplieron en su nombre las llamadas misiones pedagógicas y la intervención con su genialidad del poeta Federico García Lorca. El decreto de estas misiones decía que trataba de llevar a la gente, en especial a los que habitaban en localidades rurales, el aliento del progreso y cómo sumarse a él, de modo que todos participen de las ventajas que ofrecía este progreso y también de sus goces, que hasta ese momento habían sido reservados para los centros urbanos. Se inicia así un avance de los placeres del espíritu, en los lugares que justamente es más oscuro y están más despojados. Todo esto no era un simple pensamiento, un abstracto. Suponía avances sobre el hecho doloroso del abismo que existía entre las ciudades y las aldeas, y la posibilidad de penetrar con el saber, pero también con la generosidad espiritual de luces que extinguiesen ese abismo, proclamando así la justicia social, todo para todos. Varios fueron las actividades de estas misiones pedagógicas.
Quizás la más importante fueron la creación de numerosas bibliotecas a petición de los municipios. Y además es importantísimo si pensamos que en ese momento más de la mitad del país era analfabeto. También se llevaban copias de cuadros, discos, teatros y cine. El objetivo no era darles una lección sobre cultura, sino alentarlos en su existencia, incentivar la sorpresa, la emoción, el placer, que hasta ese momento era solo de una élite. Federico García Lorca lideraba en ese momento La Barraca, que era un proyecto teatral que era puramente artístico, que se enfrentó con la necesidad de conseguir un público. Para ello se ideó poner en marcha una carreta, un carromato, que llegaba a los pueblos más humildes, manteniendo la ilusión de esos viejos comediantes que ambulaban de ciudad en ciudad. Así recorrieron pueblos, recuperando la grandeza de la gente más oprimida. La Guerra Civil Española, ese periodo terrible de vergüenza nacional, liberó odios, ajustes de cuentas y se llevó por delante estos proyectos, así como al mismo poeta, Lorca, su libertad y su alegría. Para hacer un paralelo, sin ánimo de especular, la idea del tren de las artes, el nuestro, el tren argentino, habla de una sobrevivencia heroica de esa esencia, sobre otro proyecto que lo inició que se llamó Tren Cultural, que iba con distintas actividades por distintas partes del territorio. Fue ardua la tarea ferroviaria, cambiar las nociones que en los pueblos este tren cultural había incautado, haciendo prevalecer una cultura que no fuese meritocrática y estableciendo que establecía diferencias entre la capital y los pueblos, lo porteño y lo del interior. Muchos contratiempos surgieron a raíz de eso, porque había que cambiarle el nombre. Y solo ese tránsito entre los pueblos mantenió vivo el objetivo del tren de las artes y pudo avasallarse. Hasta aquí, en grandes rasgos, la idea sobre el proyecto. Pero a ver, ¿quién forjó esos primeros pasos? ¿Desde qué impulso vital se organiza? ¿Cómo una mujer, Nelly Rebeque, en una época muy distinta a esta, en donde hay más inclusión e igualdad, y sin tener conocimiento de estos otros proyectos tan hondamente, logra vencer los desánimos de quienes no le concedían importancia e imponerse con total libertad y solidaridad, en principio con la población ferroviaria, para luego avanzar en un camino mucho más amplio? Bueno, ahora les voy a hablar de los inicios de nuestro tren. No voy a partir de entender que hay un pensamiento femenino, sino una particular forma de concebir el mundo, nosotras las mujeres. Tampoco es mi intención pasar por las cuestiones que ahora abarcan el término mujer, ni por su producto histórico-cultural. Sin embargo, aparecen signos comunes, como lo demostramos a través de todo lo que nos mueve, que es esa pasión intacta. Hay algunos pensadores, como Marguerite Duras, que dice que el pensamiento femenino podría salvar el mundo, pues las mujeres parecemos soportar sin pánico la falta de certidumbre. Y también hay otra pensadora, Hannah Arendt, que dice que la fragilidad es el territorio de indefensión del ser humano, de una subjetividad que se fragmenta, que siempre intenta resguardarse mediante el arte. Nelly Rebeque sentenció un día de otoño de 1986. Busquemos los vagones abandonados en la estación La Cruz y pongámoslo en marcha. Pongamos el tren de las artes en marcha por todos los rieles del país. Sin certidumbres, soportando el pánico de lo que parece imposible, desoyendo enfilarse por los clásicos carriles, con decisión, con pasión, el tren de las artes inicia su marcha. Pero, ¿quién es Nelly Rebeque?
¿Por dónde se colaron sus inquietudes para desembocar en este proyecto? Voy a permitirme tomar un escrito periodístico de la señora Lucina Agostini, en una entrevista que realizara sobre el tren y en donde pone como protagonista a Nelly Rebeque. En el comienzo del artículo la cita como protagonista de la experiencia ferroviaria cultural, cuyos comienzos en la empresa datan de 1954. Nelly, nacida en Laguna Paiva, localidad de Santa Fe, padre ferroviario, madre crítica de arte, con un destino que la había marcado. Podría haber sido médica o abogada. Nelly se decide por ser maestra de arte y se diploma. Se instala en la Administración Central del Ferrocarril Belgrano en 1956, haciendo planos en la parte mecánica, rodeado de medio centenar de ingenieros. Comienza a inquietarse al descubrir muchos estudiantes que, si bien no eran de arte, tenían acercamientos a la cultura. Conforma un grupo y funda una biblioteca, pero su sueño era hacer exposiciones. En esa biblioteca se comienzan a dar clases de dibujo y otras materias. Ahora, no contenta con todo eso, se propone investigar dentro de la empresa a obreros que tuviesen alguna tarea manual. Así descubre carpinteros que armaban vagones de madera exquisitos y otros habilidosos obreros. Escribe a los jefes de talleres de San Cristóbal, Laguna Paiva, Cruz del Eje, Córdoba, y así los insta a fomentar los intereses particulares y personales de estos obreros invisibles del ferrocarril. En su recorrido, en busca de compañeros de proyecto, se encuentra desde sus inicios con el poeta Jorge Piatti, con quien inicia desde un comienzo serie de exposiciones por toda la línea Belgrano. Convoca a artistas ferroviarios y transporta a mano sudorosa, uno por uno, cuadros de diversos pintores que cuelgan salones de la línea. Esta tarea resulta exitosa, aunque muy agotadora. O sea, hasta ese momento no existía el tren de las artes. Así los ferroviarios crearon espacios culturales en los mismos lugares de trabajo. Es cierto que su unión matrimonial con el ingeniero Alfredo Wilke sumó ayuda a su labor, aunque siempre se mostró independiente. Llegada a la presidencia del contador Salmerón Ferrocarriles, el nombre de Nelly Rebeque y Jorge Piatti ya era índice de concretas acciones artísticas. Al fallecer su marido, abandona por un tiempo la tarea que había liderado en el ferrocarril Belgrano. Después de un tiempo, son convocados por el mismo presidente de Ferrocarriles, quien determina que se adapten las ruedas del tren en Rosario para todas las trochas. También realiza contactos con el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto de Cinematografía, la Dirección de Cultura y las embajadas, para generar un intercambio cultural entre artistas de todo el país. Se utilizarían los vagones del llamado tren cultural, que había sido prácticamente saqueado, uno de ellos incendiado. Nelly, junto con su compañero de viajes, el poeta Jorge Piatti, organizan concursos artísticos. Allí los conozco, recién recibida, hace unos pocos años, de la Escuela Pueyrredón, y flamante mamá, inaugurando lo que fue el jardín maternal, modelo allá en Maipú 4, donde también intervino Juan Carlos Sena. Inmediatamente me propusieron trabajar con ellos. El secretario general de APDEFA, el señor Juan Carlos Sena, interviene de continuo para que se otorguen los permisos pertinentes para las exhibiciones en el hall de retiro y conecta al grupo con AMEPOR para ampliar la apertura a todo ferroviario. Muchos aportes, muchísimos aportes de fuerza. A ver, esperen que me perdí. Muchos aportes de fuerza e inquietud hicieron este camino. Deseo nombrar a Miguel Muñoz, cantor lírico, pintor, jefe de la División Materiales, originario de San Cristóbal, cerca de Laguna Paiva, de cultura ferroviaria, con especial origen en la línea Belgrano. Nelly fue promotora de tanta energía, junto con Piatti y todos quienes ayudaron, pero otros muchos se encauzaron. Y todo esto desemboca en este magma cultural
en el grandioso proyecto del tren Pájaro de Fuego, el tren de las artes sobre los ríos. Pero la tarea no fue tan fácil. Fuimos a la estación La Croce, encontramos los vagones y decidimos restaurarlos. Arduo compromiso fue esto. El vagón expositor poseía vitrinas, spots y estaba alfombrado, aunque en muy malas condiciones. El vagón microcine también carente de butacas, casi a oscuras. Y un tercer vagón, que era cocina-comedor con camarotes, había sido incendiado. A pesar de todos los contactos que se poseían, nosotros limpiamos y arreglamos ese tren, con nuestras propias manos, con mucho orgullo, con mucha fe en el proyecto. La tarea me tocó a mí ponerle un nuevo nombre, y pasó de llamarse Tren Cultural a llamarse Tren de las Artes. También confeccionar los primeros catálogos. Ahora en las vías mismas se convertían en películas cinematográficas llenas de dibujos, una especie de premonición de lo que serían nuestros viajes. Ahora les voy a contar por dónde anduvimos y anécdotas de esos viajes. El tren programaba sus viajes con el objetivo de llegar a estaciones donde el arte era prácticamente ignorado. Ni el cine ni la pintura llegaban, y la cultura estaba apagada. Se planteaba desde Buenos Aires todo el recorrido. En ese momento estábamos trabajando en la oficina del ingeniero Gutiérrez, jefe de planeamiento, también amante del arte, quien nos ayudó en todo momento. Él nos brindó todo su apoyo como muchos otros. Se decide comenzar por el litoral argentino. Nelly y Jorge tenían amplio conocimiento del interior y de sus estaciones. Tomábamos un mapa de la región e investigábamos cuáles eran las estaciones poco transitadas y aisladas de los circuitos de trenes de pasajeros. Nos comunicábamos con las autoridades ferroviarias del lugar y ellos nos enlazaban con el municipio y su parte cultural, si es que existía. Tomábamos en recorrido 4 pueblos chicos y siempre escalábamos en una última estación de mayor importancia. Convocábamos a artistas de conocida trayectoria. Los visitábamos en sus domicilios, les presentábamos nuestras ideas. Ellos quedaban maravillados, entusiasmados, nos ofrecían su colaboración y nos enlazaban con otros artistas. Entonces es así como se formaba una red implacable. Por un lado el apoyo de la empresa, del gremio, de los obreros y de artistas ferroviarios. Por otro lado, la red de artistas que comprendían el arte como una casa grande para todos, y en donde todos ayudaban para que se expanda. Los viajes comprendían alrededor de 10 días a bordo del tren. Partíamos siempre desde estaciones generales, pero más de las veces eran trenes de carga los que nos llevaban el paso lento pero seguro. Al llegar a una estación nos dejaban en una vía muerta y allí comenzaba el despliegue. Yo diría la fiesta. Bueno, no voy a mentir, porque muchas veces, desde la puerta de los vagones, avistábamos a mucha gente que nos esperaba. Recuerdo especialmente la estación Vicuña Mackenna, el andén lleno de obreros, estudiantes, banderas, expectativa, alegría. Siempre nuestra llegada era alegría, que despertaba al pueblo de la modorra cotidiana. Pensemos en esas vías que conectaban del aislamiento a tantos pueblos, donde el tren llevaba carga de carbón, pero también correos, mensajes, palabras, vida. Nos recibían las autoridades, a veces los medios de comunicación, la radio, si tenían, la TV, y así seguíamos promocionando, abriendo la puerta grande. Cuando llegaba la hora de la exposición, ya avisadas las escuelas, las instituciones del lugar, pasaban todos ellos, de a grupos, con visitas guiadas. Aquellas personas que no habían visto nunca ni un cuadro, ni una exposición, aquellas que solamente tenían el interés de distraerse un rato. Todos eran bienvenidos sin ningún tipo de restricción. A la hora del cine, la capacidad del vagón era muy pequeña. Esperábamos el atardecer.
y proyectábamos sobre las viejas paredes de la estación las películas ofrecidas por el Fondo Nacional de las Artes. Muchos pueblos y ciudades nos recibieron, por nombrar algunas, solamente Baza Bilbaso, Curuzucuatiá, Villa Mercedes, La Goulash, San Juan, Corrientes, Mendoza. Tengo recuerdos imborrables, noches de dormir bajo algún cuadro, solamente por gusto. Me tiraba una frazada y en el vagón expositor me dormía abajo de algún cuadro favorito. Tiempo y espacio conjugado. Despertarme con el canto de los chipá y los chicharrones era un hecho de todos los días. También las noches oscuras, en pleno campo, donde el tren quedaba atascado por el estado de las vías. Recepciones de las autoridades, asaditos y bailes folclóricos abiertos a toda la comunidad. 16.000 personas visitando el tren en solo 5 estaciones. El cansancio y los abrazos. Pero por sobre todo, la apertura a la gente del lugar. Éramos cazadores de artistas y artesanos. Los invitábamos a que nos traigan sus obras, sin calificación. Así llegábamos a Buenos Aires, cargados de obras y de mucho amor. Solicitamos la apertura del Salón Azul de Retiro, ese salón de columnas revestidas en tallas, de pisos y mármoles, que posee una cúpula y un balcón interior, donde antiguamente Borges festejaba sus cumpleaños. Ahora, en la actualidad, es un centro de comida rápida. Allí se instalaba la exposición, tanto de artistas ferroviarios como de aquellos que nos acompañaban en el recorrido. Las obras otorgadas por Cultura de la Nación o por contactos realizados por nosotros mismos. Y también todo aquello que traíamos del interior, sin especular si era bueno, malo, si era arte, artesanía. Era simplemente clamor y necesidad de expresarse. Allí estaban todos juntos, los premios y los que eran invisibles y desconocidos. El proyecto comenzó a perder fuerza a partir de las políticas implementadas por el mismo Estado más tarde, que no solo combate al tren de las artes, sino al mismo ferrocarril. Así se nos hacía muy difícil continuar contra viento y marea, y finalmente dieron de baja el proyecto por considerarlo no redituable. En 1989 realicé el último viaje. Luego fuimos dispersados, una verdadera diáspora, repartidos y divididos, nosotros, los ferroviarios. Hoy un homenaje a todos los que seguimos soñando sobre el riego. Gracias. Y muchas gracias, Mónica. Le voy a decir a los amigos que habiliten sus micrófonos, así pueden intercambiar y preguntar. Y acá estamos pendientes de estas fotos que nos mandó Juan Carlos Sena, que también sería bueno. Claro, acá está la señora Vilke, está Jorge Piatti, unos expositores, estamos dentro del tren. O sea, el tren tenía muy buenas instalaciones, tenía los rieles, los spots correspondientes, estaba alfombrado, unas excelentes vitrinas. Esta es una de las primeras inauguraciones, si no es la primera. Pasamos a la otra foto. Sí. Bueno, aquí creo que estamos sobre el territorio de Corrientes, el tren instalado sobre la vía, en algún pueblito, y los colegios que nos visitaban, la multitud, los chicos, re felices, ¿no es cierto? Hay una parte del catálogo, también tenemos 3 libros en donde están todos los recortes periodísticos, tanto de Buenos Aires como del interior. Las notas que nos hacían en las radios, ¿no es cierto? Y creo que todo esto es de territorio correntino. A ver si hay otra foto, que me parece que hay otras más. Claro,
a veces sobre las mismas plataformas de la estación, organizábamos con los chicos concursos de dibujo, de pintura. Más que concursos los hacíamos dibujar y después pegábamos todas las imágenes sobre las paredes de los vagones. Esto los entusiasmaba mucho. Acá tenemos otra. Justamente. Pensemos que a veces eran pueblos muy adormecidos y la llegada de algo diferente, ¿no? Los impulsaba a otras emociones, ¿no? Ahí es otra inauguración del tren. Ahí estamos hablando con Jorge en un reportaje que se nos hizo por radio, creo que era, hablando que está en la ciudad de Nogoyá. Justamente hablábamos de cómo las vías eran lazos comunicantes, eran brazos extendidos, desde capital a todos los pueblos, por igual. Sí, esa era la última que teníamos. Sí. Y ahora los ponemos a todos para que puedan intercambiar, hablar, preguntar. Pueden abrir sus micrófonos, ¿eh? No están bloqueados. Que cuente algunas anécdotas. Yo quisiera que Mónica contara algunas anécdotas, porque yo conozco el Tren de las Artes y se ríe. Está lleno de anécdotas, sí. Está lleno de buenos recuerdos, o sea, nosotros teníamos cosas muy buenas que sucedían también en ese trayecto que hacíamos, tanto tiempo conviviendo, ¿no es cierto? Compartiendo, haciendo comida juntos, ¿no? Si estuviese Nelly acá, ella se acuerda y se ríe, porque en ese momento, bueno, yo era la chiquita, ¿no? La chiquita ahora que ya tiene 3 nietos. Pero sí, ya no soy la chiquita. Era emocionante, era alegría pura. El trabajo era alegría, fue mucho esfuerzo ponerlo en marcha, a pesar de todos los que nos ayudaron. Porque también nosotros queríamos hacer las cosas como nos gustaba, o sea, hacerlas bien. Entonces a veces no queríamos recurrir a nadie. Queríamos que eso saliese bien porque le teníamos mucha fe y muchas ganas al proyecto. Y yo creo que por eso, y por toda la ayuda que recibimos también, fue tan bueno. No sé, al llegar a San Juan, por ejemplo, nos esperaron y nos llevaron directamente al auditorio y nos hicieron ser partícipes de un concierto. Nos hicieron visitar distintos lugares, o sea, la recepción, tanto en las grandes ciudades como en los pueblos chiquitos, era maravillosa. O sea, la verdad que yo venía de una escuela de Bellas Artes que era muy académica, y de repente me encontré con la realidad de lo que era el arte, la realidad de vivir con gente que necesitaba expresarse. Y la gente nos invitaba de continuo a sus propias casas a comer, ¿no es cierto? Y nosotros los invitábamos al tren también. Y hacíamos ollas, tipo ollas populares, ¿no es cierto?, para poder compartir sentaditos ahí en la estación. La verdad que esto es hermoso, pero a veces lo recuerdo, no puedo dejar de pensar que esos pueblos hoy están desaparecidos. La mayoría de esos pueblos están hoy desaparecidos, porque ahí uno se daba cuenta de la importancia del ferrocarril. El ferrocarril era todo para ellos. Ese tren de carga que aparentemente, bueno, llevaba carbón, llevaba no sé lo que llevase, pero era una comunicación, era una especie de vida que llevaba, que llegaba a la estación. Por eso éramos siempre tan bien recibidos.
y nosotros tan agradecidos de estar junto a ellos. No sé si tengo algo especial. Yo quisiera agregar que esto no es una cosa espontánea, sino que hay todo un proceso cultural dentro del ferrocarril, que no sabe dónde nace. Sé que nace en los terraplenes, nace en los vagones, y por ejemplo, Nelly es de Laguna Paila, y Laguna Paila tiene una tradición cultural. Al lado está San Cristóbal, que tiene otra tradición cultural, donde convivieran artistas, el cura, 20.000, donde en San Cristóbal, por ejemplo, está don Miguel Muñoz, cantor lírico, que apoyó el Tren de las Artes, que era muy amigo de Nelly, gente que no quería figurar, pero que ayudaba y apoyaba, Samuel Sánchez, como un montón de compañeros que colaboraron en el tren. Es una zona culturosa, una zona llena de cuentistas que podían competir con Federico García Lorca en un montón de cosas, porque esa era la tradición de ese lugar. Se cortó. Se cerró tu micrófono, Juan Carlos. No, me parece que se cayó, Juan Carlos. Ah, no. Ahí está, perdón. Bueno, todo eso Ahora sí. es una corriente cultural y nace con mucha fuerza en Laguna Paila. Laguna Paila tiene toda la historia de las mujeres, la historia de las huelgas en 1961, cuando quema el tren. De alto cargo del ferrocarril y fue una persona llena de bonanza, buena persona, pero de todo. Y retadora de lo que faltaba, era buena. Y la cultura con don Miguel J.J. Muñoz, cuando nosotros tomamos la seccional de la de dirección, transformamos el tren cultural que se hacían recitales, por allí. Hay una cultura en el trabajador ferroviario, hay una cultura en el movimiento obrero, que se la tapa. El problema es que Juan Carlos tiene un ancho de banda que está muy bajo y se corta. Les digo para que sepan cuál es el problema. Dile que apague la cámara y que siga. Que apague la cámara y hable. ¿Escuchaste, Juan Carlos? Cierra tu cámara y deja el audio. Porque el Zoom no soporta a veces las dos cosas. Sí, efectivamente. Pero no sé si nos está escuchando ahora. Porque es como que se cayó el sistema. Yo voy a hacerle una pregunta. El Tren de las Artes tenía una planificación anual, recorría determinadas zonas ya prefijadas. ¿Eso se podría explicar un poco más? Si bien comenzamos por todo el litoral, después nos llegaban pedidos de distintos lugares. El tema es que para cambiar de línea es como que había que hacer las conexiones con cada autoridad y entonces eso demoraba un poco. Pero hacia el único lugar donde no fuimos fue hacia el sur. El tren tenía proyectado hasta la posibilidad de pasar a Bolivia. Ese era un sueño que yo apuntalé mucho, porque yo quería que pasase, pero el tema era las vías, que ya estaban muy mal, ¿no es cierto?, en ese momento. Pero, digamos, en un principio los viajes se programaban de acuerdo a lo que nosotros pensábamos, pero cuando esto ya se hizo conocido, nos llegaban que todo el mundo, de distintas partes, quería participar de este proyecto, ¿no? Y bueno, hacíamos lo que podíamos. Y a lo largo, a ver, sí, Juan Carlos, dale. No, yo quería agregar un concurso de cuento y poesía, hizo el Tren de las Artes, y el jurado fue la Sociedad Argentina de Escritores. Sí.
el premio fue de una chica de Neuquén. Y el autor que eligió ella para hacer el ensayo es un actor mexicano que escribe un cuento sobre un tren de fantasía. Cuando ese escritor vino para la Feria del Libro Argentina, nosotros le llevamos los trabajos de ensayo y se quería morir, no sabía, no se lo imaginaba de que le había pasado eso a él. Le regalamos los ensayos. La compañera era de Neuquén, había salido premiada, intervino la Sociedad Argentina de Escritores. Es decir, el nivel del Tren de las Artes era muy bravo. Yo sé que hicieron tantas cosas, que nosotros de afuera observábamos y apoyábamos, pero hicieron tantas cosas que yo estoy seguro que cuando termine este acto, Mónica se va a acordar, ay, me olvidé de esto, ay, me acordé de aquello. Eso es seguro, seguro. Y después, bueno, el trajín, la conducta de ellos era inmejorable y lo conocíamos a todos. Así que para nosotros el Tren de las Artes es una cosa muy, muy importante, muy importante. Cuando yo he contado en otros lugares, no en Argentina, el Tren de las Artes, a nosotros no me querían creer, porque no está en todo el mundo, estuvo aquí en Argentina. Creo que es más que importante, el tren es como que fue una desembocadura de todo ese fluir cultural que tuvo el ferrocarril, que nunca estuvo apartado, y desembocó en ese proyecto. Pero esa vertiente es como que de a poquito se fue haciendo y terminó en esto. Y por eso se conecta con el Instituto Nacional de Cinematografía, trabajamos con Cultura de la Nación, o sea, se va subiendo a agrandarse a otros niveles, pero nunca dejamos de olvidar al trabajador ferroviario. Y yo creo que en esto Nelly fue implacable, jamás desestimó a ningún artista ferroviario. Y la luchamos, porque a veces había diferencias, ¿no? Como que algunos, ahora en esta época es más fácil hablar porque arte y artesanía están nivelados en una amplitud mucho más grande que tiene la gente, ¿no es cierto? Pero antes no, o sea, había clasificaciones, o para exponer uno necesitaba ser una persona de renombre, tener concursos, premios, ¿no es cierto? Esto nosotros lo tirábamos todo abajo. Era ferroviario, era artista, iba a aparecer. En algún lado iba a aparecer. En esto, Nelly era implacable y nosotros la seguíamos porque lo considerábamos igual, porque habíamos visto que en el pequeño artesano del pueblo hay un gran artista. Eso es mucho. Y de esos artistas, sí, ingeniero, sí, hable. Sí, bueno, la verdad, felicitarlo al instituto, felicitar realmente a Bottini por su exposición. Yo soy de Tucumán, para contarle, del norte. Realmente a Juan Carlos Sena por su apoyo a este tipo de actividades, y un poco contarle, porque él es originario de una línea ferroviaria histórica que es el Ferrocarril Belgrano. El Ferrocarril Belgrano se caracterizó por tener importantes industrias ferroviarias, como fueron los talleres de San Cristóbal, Laguna Paiva, Córdoba, Tafí Viejo. Y yo soy originario de ese pueblo, Tafí Viejo. Realmente, como decía Mónica, realmente en los pueblos, como el pueblo de Tafí Viejo, realmente se debía a la industria ferroviaria de sus talleres. Se desarrolló toda una ciudad de un alto contenido cultural e intelectual. Realmente el ferrocarril le dio todo en la cultura.
Y realmente casi me hizo llorar, Mónica, porque los recuerdos que ella plantea y realmente son llegan mucho a la sensibilidad nuestra, que tenemos el corazón ferroviario. Y una de las cuestiones que yo quería contarle es que Tafí Viejo fue un centro cultural. Había un señor de apellido Reartes, realmente era el referente cultural del lugar. Tafí Viejo en esa época tenía más de 2.000, 2.500, llegó a tener más de 5.000, casi 7.000 personas trabajando. Pero en la época que yo le estoy hablando, en esa época debe haber cerca de 2.000 personas trabajando dentro de los talleres Tafí Viejo. Y él tenía una organización que se llamaba Comité de Integración Social, que tenía una organización cultural que se llamaba Horizonte Ferroviario. Ese grupo Horizonte Ferroviario realmente se dedicaba a atender toda la actividad cultural y social de la población ferroviaria, de la gente vinculada al ferrocarril, sobre todo a los del ferrocarril Belgrano. ¿A qué se dedicaba esta gente? Y esto es lo que rescato de que decía Mónica. El ferrocarril fue el que dio cultura, transmitió esa cultura, rescató el folclore que es el sentimiento total en toda la región, no hay INEA realmente, y en esa época existía un tren que se llamaba el Cinta de Plata que iba a Bolivia, iba hasta La Paz, iba a La Quiaca e iba a La Paz. Estábamos integrados con ello. Realmente tenía un grupo de teatro, para contar, tenía un grupo de teatro en la que participaba esta gente, tenían conjuntos folclóricos, se dedicaban a la actividad de promover el deporte, la integración. ¿Quién apoyó en ese momento? Fue un gerente que tuvo el Belgrano, en esa época, que era tucumano, que era el ingeniero Sarmiento. El ingeniero Sarmiento, que fue gerente del Belgrano, realmente estaba muy identificado con esta actividad cultural y la apoyó. Y cosa de las vidas, realmente sus hijas, la hija del ingeniero Sarmiento, eran bailarinas de los equipos folclóricos de las escuelas de folclore de esta organización cultural. Realmente el ferrocarril fue historia, es realmente cultura, como decía Mónica. Y realmente ustedes ven qué desarrollo, qué existe hoy, qué pasó. Y esta es la pregunta, ¿qué pasó? Entonces, y son las cosas que creemos nosotros que hay que recuperar en forma urgente y necesaria, porque la cultura hace al desarrollo de los pueblos, hace a lo que somos. La bandera de la patria. El ferrocarril llevaba la celeste y blanca en el corazón y la llevaba a todos lados de la patria. ¿Dónde flamea una bandera de la patria acá? Yo quisiera que recorran Tucumán y van a ver, no sé si las escuelas tienen banderas, ¿me entiendes? Entonces, esto lamentablemente es muy triste. Pero realmente reivindico, realmente Mónica, la felicito por haber recordado esta parte de la historia, de la cultura, y ojalá que volvamos a eso, ojalá que podamos volver a tener eso, porque lo que usted hacía, recorriendo, caminando la vía del ferrocarril, yendo acá, como usted decía, a las estaciones tomaban vida cuando ustedes llegaban. Y esto nos tocó vivir a nosotros. Cuando una escuela de danza folclórica iba a un pueblo ferroviario, se encargaban de conseguir los vagones o los coches dormitorios que podía haber en el lugar, que por ahí había, el Belgrano los tenía, y lo disponían para que ahí pernocten. Le adaptaban toda una estación como el lugar y el centro, y en el centro, y las estaciones ferroviarias eran los centros culturales. Realmente, te quiero decir, Mónica, felicitaciones al instituto por la jerarquía y el nivel de esta charla. Juan Carlos Sena, que vos también sos un sembrador de estos recuerdos, gracias por hacernos recordar todo esto. Realmente espero que
podamos lograr de que el ferrocarril comience a levantar y comience a existir en la memoria de la dirigencia política nuestra, porque parece que se olvidaron de que el ferrocarril es la máquina y el motor para el desarrollo nacional de nuestro pueblo. ¿Y qué quiero decir con esto? Somos argentinos todos, y la única manera de poder volver a vivir es que el ferrocarril viva. Gracias, Mónica, por tu recuerdo. Gracias al Instituto realmente por esta invitación y muy excelente exposición. Y Juan Carlos, como siempre, gracias por tenerme en cuenta en esto. Gracias a usted. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias. Y una última cosita, que lo aprendí de mi hijo, le decía yo a Juan Carlos Sena: las vías tienen memoria. Es un dicho que me puso mi hijo y Juan Carlos lo vivió, y esto es la realidad. Cuando pasamos una vía, decimos las vías tienen memoria. Aquí estuvo el ferrocarril, aquí estuvo el tren. Y qué decir, qué importante. Así que gracias de nuevo, muchísimas gracias. Chao, gracias a ti. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Ingeniero Campo, acá hay una invitación para usted, del maestro Miguel Galván, presidente del Instituto San Martiniano del Perú en Tucumán. Al ingeniero Campo lo invito a que solicitemos a la Municipalidad de Tucumán la decisión de crear el Museo Ferroviario en la estación abandonada del Ferrocarril General Belgrano de Avenida Roca y 9 de Julio. Dígale al señor Galván de que ese es nuestro sueño como ferroviario. La verdad que luchar en tanto frente no es fácil, pero creo que es el lugar, como dice Galván, si ustedes supieran, en la estación ferroviaria que se hizo un parque muy hermoso, la verdad que es un hermoso parque, que fue testigo de la historia del desarrollo azucarero de Tucumán. Y ojalá, Miguel, ojalá, y en eso contar con el apoyo. Yo tengo la gente amiga y los contactos, y en eso me acuerdo de Sena. Y Sena me puede decir, nosotros cuando íbamos al retiro estaba el Museo Ferroviario. ¿Dónde está ese Museo Ferroviario? Y para decirle un último ejemplo, que le escuchaba a Mónica, disculpen, ¿no?, que le robe un minuto. Un último ejemplo que ella reivindicaba a los artesanos. Nosotros nos llamábamos Tafí Viejo la ciudad de las flores, cuna de artesanía. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Un ejemplo de la jerarquía de nuestro artesano, ustedes lo van a ver en Buenos Aires. ¿Sabe dónde está? En la finca de San Vicente, el tren presidencial de Perón. Lo hicieron los artesanos de Tafí Viejo. Visítenlo y van a ver la calidad de mano de obra que todavía incluso existe en Tafí Viejo. Así que es un ejemplo de lo que fuimos y olvidémonos de quiénes, de nuestros orígenes, si Tafí Viejo, tucumano y qué sé yo, de los ferroviarios argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Roberto, habilita tu micrófono. Sí, quería agregar alguna cosa. Muy buena la exposición de Mónica. Yo realmente hace tiempo que lo quiero comentar, porque a mí hay frases que a mí me impresionan. Y me impresionó una de las tantas exposiciones de Sena, cuando él dijo que él no trabajaba en el ferrocarril, que él era ferroviario. Y voy a contar una anécdota, porque yo los veo a ustedes tan comprometidos que a mí me emociona realmente. Porque yo, si bien no tengo nada que ver con el ferrocarril, yo siempre amé el ferrocarril. Y yo recuerdo cuando Menem hirió de muerte prácticamente al ferrocarril, que yo trabajaba de abogado en la DGI en la parte jurídica. Y la gente que no se fue porque le faltaba poco para jubilarse, unos años, las tiraban en cualquier lado. Y resulta que cayeron en la parte jurídica 3 personas. Yo lamentablemente no me acuerdo de los nombres. Uno de ellos creo que era ingeniero, que cuando llegaron se puso a llorar como un nene. Casi nos ponemos a llorar todos, la verdad. Bueno, hubo compañeros que se pusieron y compañeras a llorar. Porque era desgarrador, porque él me explicaba que su vida había transcurrido en el ferrocarril como Sena, que entró de pantalón corto prácticamente.
era una cosa, era depresiva, porque sentarlos en una máquina de escribir y explicarles algo jurídico, una ley, era como a mí si me explicaran cómo, no sé, armar una locomotora. Y realmente forjamos, yo después, bueno, me fui, renuncié, forjamos una amistad, un grupo muy lindo, y las cosas que me contaban me hacen recordar a muchas de las exposiciones que ustedes realizan. Y uno de ellos había trabajado en Remedios de Escalada, otro creo que había estado en Junín, y me impresionó también porque una vez me tocó ir a la Laguna de Gómez y pasamos por Junín, y había una ruta de tierra, no sé, de mejorado. Me quedé impresionado del tamaño de esos talleres de Junín, de lo grande que eran. Por eso yo les agradezco que ustedes tengan presente la historia y con proyección para futuro, ¿no es cierto? Para que los ferrocarriles vuelvan a ser algo necesario, imprescindible, elemental para nuestra soberanía nacional. Muchas gracias a ustedes por el compromiso. Gracias, Roberto. Gracias. Y pienso por sobre todo que si bien los recuerdos y las vías tienen memoria, pero tenemos que pensar en cómo continuar, o sea, cómo avanzar con esto, que no sea simplemente un recuerdo, seguir haciendo, ya sea en el museo que pueden proyectar en otros lugares, o sea como sea. Me parece que eso es, el sueño tiene que seguir. Bien, Mónica. Y Carlos Solís pidió la palabra. Sí, cortito. Ante todo agradecerle a Mónica y a todos los que van reconstruyendo la historia del ferrocarril, ¿no? Está claro que si tratan de borrarnos la historia nacional, la historia del ferrocarril, que ha sido tan importante para el desarrollo nacional, no puede quedar de costado. También tienen que tratar de borrarla. Por eso es importante recogerla, y yo diría recogerla hasta en las pequeñas cosas, ¿no? Porque cuando vos contabas, Mónica, y te tuteo, que no lo conocemos, cuando vos contabas que iban a los pueblos, y se me ocurrió pensar, cuántas exposiciones de arte iban a esos pueblos, aparte de la que ustedes llevaban. Prácticamente ninguna. Ninguna. O sea, de esa gente subía al vagones de ustedes y era la primera vez que se topaban con eso. Y como contrapartida, ustedes traían a Buenos Aires, dice, ¿cuántos artistas de esos pueblos que nunca llegó? Llegaban, no conocían Buenos Aires. No, ellos no lo conocían y las obras de ellos jamás habían ido. No. Y los que no subieron a ese tren, lo más probable es que nunca hayan llegado a Buenos Aires sus obras. No. Entonces, el tema es de la integración de la cultura nacional, o sea, de que los porteños vieran eso, de que de esos pueblos pudieran ir a las ciudades, no solamente a Buenos Aires, es construir la patria, eso. Entre otras, ¿no? Pero es una cosa, es un andamiaje para construir la patria, y en ese sentido, bueno, gracias a todos ustedes, gracias a vos, gracias a Campos, gracias a Sena, como representantes de todo eso que se pudo hacer a través del ferrocarril, y que, bueno, como vos bien dijiste, un día va a haber que volver a hacerlo, indefectiblemente, con nuevos elementos, nuevas cosas. Pero bueno, no tanto a mí, pero le toca a mis hijos y a mis nietos. Gracias. Quiero agregar una cosa más, que me acuerdo. Mi abuela y mi mamá se vestían de gala en la estación Rosario de Tala. Esperaban la llegada del tren, porque el tren paraba como una hora, no sé, me contaba mi mamá, y tomaban el té arriba. Y muchas veces recorrían, sí, esto es genial. Y lo último que me pasó, que fue hasta medio doloroso, estaba en la estación Andalgalá con mi mujer, donde un señor había hecho, un artista había hecho como una exposición en la estación, y charlaba con la gente y me decían, ¿sabe qué esperamos? El tren, porque era nuestra vida, era nuestro movimiento en Catamarca. Esa es la bendita realidad. Estamos, ojalá, bueno, como dice Carlos,
nuestros hijos, nuestros nietos, esta lucha tiene que seguir. Pero ustedes son los que llevan la bandera, que quede absolutamente claro. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, no sé quién más quiere decir algunas cosas, o Mónica, o el negro. Yo quería agregar otras cosas más que, como yo decía otro día, Mónica, cuando nos vayamos de acá, va a decir, me olvidé. Y a todos nos pasa lo mismo. Yo recuerdo que en el tren de las artes no únicamente se tomaba el tren del arte, sino se tomaba el problema del alfabetismo. Eso lo hablamos mucho con Piatti y con Nelly. El problema del alfabetismo, cómo encontraban, cómo se preocupaban. Y otra cosa que llegaron y que llevaban, y yo los vi, y me acuerdo que hablaba con ellos, semillas. Llevaban semillas cuando iban a una determinada zona. Y yo me acuerdo que muchos ingenieros agrónomos viajaban y daban clases de cómo se plantaba baba. Es decir, no únicamente enseñaban el arte, daban cualquier cosa de clase. Era general. Lástima lo que le decía recién Mónica, ¿no? Hay que conocerla a Nelly. Nelly era un torpedo. Todo lo llevaba. Mirá cómo se ríe. Era un torpedo. Yo la conocí, la conozco, la quiero. Es de Laguna Paiva. Es más humilde que los humildes. No quiere participar, no quiere mostrarse. Y la manda a Mónica. Anda Mónica a hacer las cosas. Anda Mónica a hablar con el intendente. Y como decía Mónica, iba bien vestidita. Y ella me decía, yo soy fiera. Era eso lo de Nelly Wilke, Nelly de Laguna Paiva. Entonces ella, Piatti, Mónica, todos ellos son parte de una historia que la tenemos que reflejar. Y yo, como tribunero de ese tren, le agradezco infinitamente una vez más al instituto, porque esto no se conoce mucho, se conoce mucho de la ignorancia. Quieren que los pueblos no tengamos memoria, que vivamos un presente perpetuo, que no contemos esta historia, porque si tenemos historia, tenemos futuro. Quieren que seamos neutros, trabajar de la noche, del amanecer hasta dormir, y nada más, y que no pensemos. Gracias. Sí, yo quería agregar algo que nos sucedía a nosotros cuando llegábamos a los pueblos y hacíamos partícipe de la alegría de toda la cultura y el arte que llevábamos, pero no dejábamos de ver lo que estaba sucediendo en esos pueblos. Por eso, en un momento nos planteábamos cómo poder abarcar, o sea, como que se hacía necesario que el tren de las artes abriese alas hacia otros costados, como bien recuerda Juan Carlos Sena, llevar semillas, o sea, otro tipo de emprendimiento, porque nosotros trabajábamos mucho para el espíritu, pero necesitábamos que ese espíritu también comiese, y nosotros veíamos que había mucha pobreza, mucho aislamiento en todos esos lugares. A veces se nos contraponía esto, ¿no es cierto? Es como, ¿qué podemos hacer nosotros? Y creo que si el tren hubiese seguido, hubiese estado totalmente avalado por otras cuestiones. Yo lo pienso así porque también nosotros no podíamos dejar de ver la pobreza y la miseria en que estaban esos pueblos aislados. Así es. Bien, Mónica. Santiago, ¿vos querías hablar? Bueno, yo le quería preguntar a Mónica, ¿cómo era la reacción de los niños cuando llegaban ustedes? No, era una fiesta, era una absoluta fiesta. Nosotros quedábamos, al principio, en los primeros viajes, era como que no entendíamos, lo que el tren producía. Era mucho, era muchísimo. Era alegría, festejo. Para los chicos, bueno, uno puede entender los chicos en subir un tren por ahí, que no estaban habituados a subir. Pero para los grandes también, para las autoridades y para el más pequeño, era fiesta en el pueblo, era fiesta. Y en la fiesta siempre hay unión.
Y eso es lo que pasaba. Ahí está. Hay unión. Bien, Mónica. Bueno, Dale, Santiago, dale. Sí, yo estaba pensando varios aspectos. Uno de ellos es cuántos artistas de toda índole, principalmente de la pintura, fundamentalmente diseñadores, dibujantes, que no tienen la vía de poder expresarse. Y nos hemos dado el lujo de cerrar esas vías, que ha sido, como vos dijiste, Mónica, el tren de las artes. Pero pensaba también en las estaciones. Esos lugares donde transita permanentemente gente que en esos momentos, y hoy mismo, a lo mejor tenía que esperar a veces horas para tomar un tren, y estaba a disposición del artista todos esos espacios vacíos para poder, para que se hubiera podido expresar el artista del interior, fundamentalmente, de poder haber llegado por las vías precisamente del ferrocarril a que sus obras, sus inquietudes, sus artesanías, fueran conocidas en el público. Aquí en Buenos Aires, en el gran público de Buenos Aires que transita en miles por las estaciones. Y en el interior también. Hoy vemos esas ruinas que nos han quedado de las estaciones del interior, que de una forma u otra a veces la comunidad del pueblo ha rescatado para determinadas actividades. Yo que soy veterano de Malvinas, lo pongo como ejemplo en la estación de San Andrés de Giles, que está abandonada. Los veteranos de Malvinas han puesto su centro y ahí hacen sus actividades culturales, sociales y culturales. Eso como un ejemplo, ¿no? de no querer vencer, no querer entregarse a la derrota, ¿no? Y poner, aunque sea eso que quedó, esa ruina que quedó, esa estación abandonada, en algo útil para la sociedad. Y lo que sí quiero terminar diciéndote, Mónica, que bueno, las felicito porque lucharon contra los molinos de viento en el tren de las artes. Estimo de que hubiera tenido que ser un emprendimiento, una empresa en conjunto, como prioridad dentro del ferrocarril, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes y la Secretaría o el Ministerio de Cultura de su momento, que debió haber sido una tarea primordial, con una comisión que trabajara en conjunto para el desarrollo. Y el tren de las artes se hubiera podido multiplicar por las venas de las vías de los ferrocarriles. Yo soy oriundo del interior, de Rosario, y en Rosario había una estación, Rosario Norte, una estación hermosa. Y muy cerca de Rosario Norte estaba Rosario Central, una estación de la que partían principalmente los trenes para el interior de la provincia. Y hoy día todavía están, porque la municipalidad de Rosario las rescató, están todas el andén, el gran andén que tenía Rosario Central, la estación Rosario Central, está dedicado a actividades, ya digo, se
Se rescató todo eso y está con actividades de la ciudad de Rosario. Hay el registro civil, hay un montón de cosas, y bien podría estar también, no lo he visto, bien podría estar una galería de arte del ferrocarril con permanente presencia de algún tren de las artes, porque el espíritu está. Están ustedes que son el espíritu de la realización del Tren de las Artes 2. Ojalá sea así. Ojalá. Yo pienso que no tuvimos, digamos, al cambiar la política, quedó muy coartado todo, pero de haber seguido, se hubiese ampliado en el proyecto que usted comenta, porque surgía esta pregunta de, bueno, hasta acá llegamos con el arte, pero hay otra visión también de lo que está pasando en esos pueblos y ya no podemos permanecer con ojos cerrados a lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, y de alguna manera el ferrocarril hizo mucho con todo eso. Y, bueno, veamos qué puede pasar de ahora en adelante, ¿no es cierto? Queda abierto. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera intercambiar con Mónica. No, yo el último. Hay una asociación de la Facultad de Arte que se llama Asociación de Boletos Edmundson. Y esos jóvenes con Patricio Larrán Bebere y otros, ellos se disfrazan de guarda, andan vestidos de guarda original, y con nosotros están muy unidos, y hemos hecho un montón de actos. Ellos extraen de un acto de San Cristóbal Santa Fe una frase que se llama "El ferrocarril es futuro". De pronto me vinieron a ver y me hicieron: negro, hacemos una obra de teatro. Digo, dale para adelante, yo soy bastante cara dura. No soy malombrando, pero dale. Entonces empezamos a hacer una obra de teatro y la dimos en el Cervantes. Se llama El ferrocarril es futuro. Llena una semana el salón con gente que fue a verlo. Nos volvió a contratar el Cervantes hace 2 años y nos mandó por el interior del país. Siempre a sala llena. El ferrocarril es futuro. Ellos, la Asociación de Boletos Edmundson, vestidos de guarda, la entrada era un boleto, que los imprimíamos nosotros. Hablábamos y yo pasaba, me preguntaban cómo era el ferrocarril. Y yo les contaba hasta la angustia. Entonces pasábamos un PowerPoint de lo que era el ferrocarril y lo que es en este momento en Europa, en el mundo, trenes de alta velocidad, de levitación magnética. Esa era la obra de teatro. Y la gente se prendía. El acto más importante fue en la ciudad universitaria de Córdoba a las 11 de la mañana. ¿Nos imaginan la gente, los compañeros, los estudiantes que fueron? Sentados, parados, tirados del pasillo, porque querían saber lo que es el ferrocarril. Siendo Córdoba un centro de industrial ferroviario, los talleres Córdoba, los depósitos, Materfer, grandes motores diésel que fabricaban locomotoras, no hay nada. La gente ve qué pasó. ¿Qué pasó? No les quiero contar lo que dijimos, porque era de la tribuna popular, quien destrozó los ferrocarriles de este país. Nada más quería hacer recordar esto también. Que seguimos pedaleando, seguimos pataleando, y yo me acuerdo que acá en el Teatro Cervantes nos faltaba un personaje e invitamos a un guarda que no era director de teatro, de teatro. Uno vestido de guarda, con toda la pincha. Él es el que agarraba el boleto como entrada. Y cuando se escapaba uno, arrestaba. Y le quería cobrar multa. Y esa era ya parte de la obra de teatro. El teatro, nosotros decimos, es vida. Es vida, y el ferrocarril es también teatro. Nada más.
Digo nada más porque a los ferroviarios, cuando empezamos a hablar del ferrocarril, nos agarra un ataque de incontinencia. Nada más, gracias a todos. Un beso, un Mónica. beso y gracias, muchas gracias a todos. Un beso grande. No. Listo. Bueno, si no hay otro compañero que quiera hablar, te vamos a pedir, Mónica, que cierres vos esta charla. Fundamentalmente que me quedo con las últimas palabras de Juan Carlos, que no sea esto nada más que recordar, sino que sea también puntapié para seguir luchando. Que siga el ferrocarril. Que así sea. Muchas gracias, Mónica. Chao. Bueno, mañana los invitamos a la charla de salud y ferrocarriles y el tema sanitario, que Elena Luz González Bazán va a dar también a partir de las 16 horas y como continuidad de este ciclo de charlas. Y ya tomé varios apuntes para las próximas iniciativas en relación a este ciclo, así que vamos a seguir, no nos vamos a quedar quietos. Bueno, gracias a todos y los espero mañana a las 4 de la tarde con Elena Luz González Bazán y el tren y la cuestión sanitaria. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, Chao, chao. gracias a todos. Mónica, Gracias. felicitaciones. Chao, Cena. Chao, Cena. Gracias. Chao, chao.